Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de filosofía. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes un poquito más de lo que es la filosofía y cómo a lo largo del tiempo ha ido desarrollando y evolucionando para que el hombre logre adquirir nuevas cualidades, nuevas formas de percibir el mundo y también no solo el mundo, sino de sí mismo. Para ello, vamos a ver un tema que es muy importante. Recordar que la filosofía tiene eh, tiene varias ramas. Recordemos que la filosofía es un tronco general del conocimiento. Recordemos que filo, amor a la sabiduría, filosofía. Y pues las ramas del estudio filosófico se dividen en varios factores. Primero se encuentra la metafísica. La metafísica en sí es aquella que estudia el entorno de la naturaleza, el ente, la sustancia, los accidentes, la realidad que vivimos, cómo esa realidad, cuál es el inicio de esa realidad, en los conceptos del tiempo, entre otros, del espacio, entre también la causalidad. Para eso, la metafísica investiga la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es esto? Ya sabemos que es una penilla, pero ¿qué es? Es un ente, un ser, un accidente, una sustancia. Entonces, la metafísica se encarga de estudiar a fondo el concepto primordial de todo, la base de todo. Entonces, también explorando conceptos como la existencia, yo existo, que lo que existe es real, no es real, lo que yo percibo es real o solo es un proceso de imaginación. También está el tiempo, el espacio y la causalidad. Se preguntan qué es lo real y qué aspectos del universo son fundamentales y universales y cómo estos interactúan entre sí. La primera es la metafísica. Recordemos que también estudia algo muy importante en la metafísica, es el ente, lo que es, la sustancia, aquella cosa que permite que una cosa sea lo que es. Ya son temas más profundos que nosotros solo veremos la rama, solo iremos nombrando. Luego también viene la ética. Recordemos que la ética estudia los principios morales. Aquí viene lo que es la moral. La ética, a ver, vamos a dar un ejemplo. Recordemos que la moral es este círculo, ¿ya? Este círculo y aquí son reglas, normas, pongámosle parámetros para ser parte de este grupo social. Normalmente lo moral viene encaminado a lo religioso, ¿sí? Entonces, la ética se encarga de estudiar todos estos conceptos, las reglas, las normas, y va estudiando y luego revisa si ese comportamiento que da este círculo, esta comunidad, este grupo social, es correcto y bueno, la ética siempre busca lo justo, la justicia. Ya, esa es la ética. La ética estudia los principios morales que guía el comportamiento humano, como en los cristianos tienen el decálogo, que son los 10 mandamientos. Se enfoca en lo que es correcto e incorrecto y cómo las personas deben actuar en diferentes situaciones. Incluye teorías como el utilitarismo, el deontologismo y la ética de la virtud. Entonces, la ética también se divide en varias ramas que están, ¿cómo se nombró? Luego también viene, luego también viene lo que es la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología eh, analiza la naturaleza del conocimiento y su origen. ¿Cómo el ser humano adquiere conocimiento? ¿A través de qué? ¿A través de qué elementos el ser humano adquiere un conocimiento? ¿Cómo su origen, sus límites, hasta dónde puede llegar una persona a conocer? ¿Cuál es el origen de la persona? ¿Cómo la persona adquiere un conocimiento de algo? Se pregunta qué es el conocimiento, cómo se adquiere y cómo podemos distinguir entre creencias justificadas y no justificadas. ¿Cómo podemos creer que algo es real y no es real? ¿Cómo esa creencia tiene un valor que le permita decir si es real, si es justo, o cómo ese valor que me dan de una verdad o de un cuento o de una narrativa vemos que sea o no real? Entonces, la epistemología se encarga de esto, ¿no? De analizar estos factores para buscar siempre su origen y cómo ese origen se relaciona con la verdad, con la ética. También distingue entre
abonando problemas de la certeza y la verdad. Claro, aquí viene la verdad, ¿no? Lo que sabemos que hay una sola verdad y cómo esto, la verdad, verdaderamente es verdad. ¿Cómo sabemos que hay verdades a medias? Pues recordemos que la verdad solo es una y es la verdad. No hay verdades a medias, ni verdades grandes, ni verdades pequeñas. Entonces, eso es lo que se encarga la epistemología. Ella se encarga, recordemos que se encarga del el estudio de cómo el ser humano adquiere conocimiento a través de qué, de los ojos, del sonido, del escucha, de la boca, a través de qué adquiere el hombre conocimientos. Luego viene la lógica. La lógica examina principios del razonamiento válido e inválido. Desarrolla reglas, técnicas para distinguir arglosumentos argumentos correctos e incorrectos, utilizando herramientas como análisis de proporciones y silogismos y teorías e inferencias. La lógica es aquella que permite unir varios conceptos, varios principios y crea una rama, pongámoslo, crea un camino que llega a lo real, a lo verdadero. Entonces la lógica se encarga de unir estas partes y va desglosando, ¿no? Va cogiendo lo que es bueno y lo que es malo y va construyendo un camino que lleva siempre a la verdad. Ella se encarga de distinguir, pongámosle argumentos, correctos e incorrectos. Va apartando lo bueno, lo verdadero y lo falso y va creando un camino que solo encamine a lo real, a lo verdadero. Luego viene la ética, digamos, la estética. La estética estudia la belleza. Puede ser en el arte y en en la percepción sensorial. Investiga qué hace que algo sea bello o feo y cómo experimenta el arte y qué criterios utiliza para evaluar las obras artísticas y estéticas. Recordemos que la estética nace desde Grecia, Roma, donde se desarrollan los cánones de belleza. Recordemos que para ser un hombre perfecto en ese tiempo tenías que tener 8 cabezas. Si tú empiezas a medir una cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas y mides 8, eres un hombre perfecto. Pero claro, ¿no? Luego también vemos que ellos practicaban mucho el deporte, eran personas que tenían un físico muy notable, muy notorio por sus músculos. Entonces decían, un hombre perfecto es aquel que tiene buenos músculos, aquel que tiene buena contextura de su cuerpo y aquel que tiene una estatura muy grande. Entonces, con el pasar del tiempo, las modas, los estereotipos han hecho que las mujeres perfectas sean delgaditas. Este criterio vulgar que siempre dicen, los 90, 60, 90. Pero en la realidad viene de trasfondo que la belleza de la mujer tiene que tener estos parámetros para ser real. Es por eso que poco a poco ha ido evolucionando el concepto de belleza. No recordemos que también viene Goya. Si estoy claro, Goya, y empieza a pintar mujeres gordas como perfectas. Entonces viene esta crítica, ¿no? Entonces estética se encarga de estudiar verdaderamente qué es bonito y qué no es bonito. ¿A qué llamo bonito yo? Recordemos que la belleza es subjetiva porque para mí algo que a ti te parece bonito, a mí me parece feo. Entonces empieza a poner límites, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar y decir que algo es feo o que algo es bonito. Y luego también esto introduce en el mundo del arte, ¿no? A través del arte, ¿qué podemos decir que es bonito y qué podemos decir que es feo? Luego viene la filosofía política. La filosofía política explora bases de las estructuras sociales y políticas. Analiza conceptos como justicia, poder, libertad, derechos y papel del Estado y cómo deben organizarse las sociedades para promover el bienestar de sus cuidados. A ver, es muy importante aquí, ¿no? Primero, la filosofía política se encarga del estudio del comportamiento de una estructura social. Recordemos que el hombre siempre por su naturaleza es sociable, como decía Aristóteles, el hombre es animal político y busca una jerarquía, ¿no? Antes la jerarquía era el más fuerte gana, luego llegó el más inteligente, pero luego decían, no, porque para mí no me parece inteligente esa persona, pero para ti sí, entonces no, entonces vamos a hacer un consenso donde exista la democracia, donde todos podamos dar nuestra opinión y se recoja todas las opiniones y la mayoría gana. Entonces empiezan a crear estas reglas de el derecho al voto, derecho a la vida, estructuras donde va a haber un presidente, un secretario, un vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que eso nos vienen introduciendo desde la escuela, porque en la escuela ponemos presidente del curso, también ponemos lo que es el vicepresidente, el tesorero,
y los vocales. Entonces, también se crea esta estructura desde la casa, ¿no? Inconscientemente se crea que el papá es el que manda, luego la mamá, el hermano mayor, el hermano que sigue y después el último que sería yo, un ejemplo. Entonces, inconscientemente el hombre busca esta jerarquía de estructuras y con ese respeto, ¿no? Entonces, se le ha unido a los derechos del papel del Estado, que el Estado siempre va a buscar el bien común, el bien general y el bien de todos, ¿no? Pero sabemos que en la realidad las cosas no siempre son así. Entonces, un gusto poder haber compartido con ustedes un poquito de la importancia, ¿no? De la filosofía, en este caso son las ramas del estudio filosófico, aquellas que permiten y que permiten entender al hombre cómo la filosofía ha ido estudiando varios parámetros específicos para poder llegar a una sola conclusión, ¿no? Recordemos que cada rama tiene un amplio bagaje de conocimientos, de conceptos, que no solo es eso, ¿no? Metafísica también abarca muchísimo, la filosofía política también abarca mucho más la estética en sí. Son conceptos que nosotros vamos a verlo de manera ligera, pero en realidad son más profundos, más difíciles de entender, más complicados, pero eso ha permitido que el ser humano llegue a comprender la realidad, llegue a comprender el origen de las cosas y cómo ese origen y cómo esa realidad debe relacionarse con el entorno en que vivimos, cómo debe comportar el ser humano en ese entorno que nos encontramos. Un gusto poder compartir con ustedes y nos veremos la próxima clase.